Buenos días. El día de hoy le vamos a presentar sobre el recurso DOFA, su significado, cuáles son sus componentes, sus características, su uso, algunas ventajas, desventajas y se va a finalizar con unas conclusiones respecto a lo que es la matriz DOFA y cuáles son sus usos. Nuestro grupo está compuesto por Santiago Alberto Filo, Sandra Patricia Duque, Tatiana Sofía Castro y quienes habla David López. La historia de la matriz DOFA se remonta a mediados del siglo pasado, donde había una tendencia corporativa a la planificación y sobre los años 1960, esta planificación era realizada por el gerente de planificación corporativa. Sin embargo, evidenciaron que no era lo suficiente y que se seguían presentando múltiples errores en la planificación a largo tiempo. Por tal motivo, en los 60, Robert Stuart lideró un equipo con el fin de que pudiera describir cuáles eran las fallas en los equipos de planificación y creara un sistema de 250 preguntas que permitiría identificar la cadena lógica. Posteriormente, convirtió en el sistema medular para arreglar el error. Esta cadena lógica se componía de valores a evaluar, motivación, búsqueda, selección y programar actual y monitorizar. Posteriormente evidenció que no podía cambiar los valores del equipo ni establecer los objetivos para el mismo. Sin embargo, se debía analizar lo que es bueno en el presente es satisfactorio, bueno en el futuro es oportunidad, malo en el presente es falla y malo en el futuro es amenaza, y crea el análisis SOFT. Posteriormente, Urich y Orr en Gran Bretaña cambiaron las letras de la F a la W y lo denominarían SWOT, que en español significa DOFA. Para este análisis crearon un protocolo que se ejerció en su totalidad en 1973 al fusionar el negocio del molino y el horneado en CW con el JW French Limited. Desde entonces, el análisis DOFA ha sido utilizado a nivel global para entender y tomar decisiones en toda clase de situación y negocios. Bueno, una vez conocida la historia del DOFA, vamos a pasar de qué es el DOFA. Se dice que el DOFA es una herramienta de evaluación de factores fuertes y débiles que permite obtener una perspectiva estratégica de una organización, en donde se analiza los factores tanto internos como externos que permiten así un desarrollo empresarial. Se dice que DOFA es el acrónimo de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Estos encabezados proveen un buen marco de referencia para revisar así las estrategias, posición, la dirección de empresa, una propuesta de negocio o una idea. Para hablar de los componentes del DOFA, tenemos que identificar cuáles son los internos, cuáles son los externos. Con respecto a los internos, hablamos de las fortalezas y las debilidades. Las fortalezas son los elementos positivos que posee la organización. Estos constituyen los recursos para la consecución de sus objetivos. Como ejemplos de fortalezas, tenemos los objetivos claros, realizables, constitución adecuada, capacitación obtenida, motivación y seguridad. Y dentro de las debilidades tenemos que entender que son los factores negativos que posee la organización y que son internos, constituyéndose en barrera u obstáculo para la obtención de las metas u objetivos propuestos. Ejemplo para estos, encontramos la carencia de objetivos, la falta de recursos para la acción, y lo adecuado es hacerlos de la manera más consciente y tratando de ser lo más veraz posible. En todo caso, dar información errónea o falsa solo nos dará resultados inadecuados y prácticos. Ahora, con respecto a los factores externos, contamos con las oportunidades y las amenazas. Las oportunidades son los elementos del ambiente que la persona puede aprovechar para el logro efectivo de sus metas y objetivos. Pueden ser de tipo social, económico, político o tecnológico. Las amenazas son los aspectos del ambiente que pueden llegar a constituir un peligro para el logro de los objetivos. Entre estos tenemos la falta de aceptación, malas relaciones interpersonales, competencias, entre otros. Una vez conocidos cuáles son los componentes de la matriz DOFA, vamos a pasar a la confección de la matriz. Esto quiere decir
digámoslo así, la elaboración de esta. Como bien lo decía la compañera, tenemos los factores internos en los cuales destacamos las fortalezas y debilidades y los factores externos donde se destacan las oportunidades y amenazas. ¿Qué es lo que se hace o cómo se va a elaborar la matriz para analizar cada una de las estrategias, para elaborar y para obtener las estrategias? Bueno, entonces, primero, lo que se va a hacer para la confección de la matriz es que se va a definir un objetivo claro y preciso con el fin de centrarse en un solo proceso. Posteriormente a esto, se va a realizar una auditoría interna, tanto interna como externa, para la identificación de factores. Una vez se realice esta auditoría, procedemos a llevar a cabo un análisis externo para la identificación y la descripción de las oportunidades y amenazas. Una vez se haga una lista con las oportunidades y amenazas identificadas, se va a hacer una lista de oportunidades externas relevantes a la hora del análisis. Una vez se haga la lista de las oportunidades, pasamos a las amenazas, que también se va a realizar simplemente una lista de las amenazas externas. Luego de esto se va a llevar a cabo un análisis interno en donde se describen las fortalezas y debilidades con el fin de conocer la cantidad y calidad de los recursos. Se va a hacer una lista de las fortalezas teniendo en cuenta los factores positivos y una lista de las debilidades teniendo en cuenta los factores negativos que se pueden mejorar. Una vez tengamos la identificación de cada uno de los componentes y tengamos una lista de cada una de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, pasamos a elaborar las estrategias. Entonces, lo único que se hace es que tenemos las estrategias FO, que son las estrategias, fortalezas, oportunidades, o también llamadas mini-mini. Son estrategias que se usan, que aquí se van a encontrar las estrategias que usen fortalezas para aprovechar las oportunidades. Luego de esto, tenemos las estrategias de O, en las cuales son estrategias que aprovechen las oportunidades, superando así las debilidades. Luego de esto, vamos a tener las estrategias FA, donde van a ser estrategias que utilicen fortalezas para evitar amenazas. Y finalizando, tenemos las estrategias de A, las cuales son las estrategias que minimicen las debilidades y supriman las amenazas. Por lo tanto, una vez identificado cada uno de estos componentes de estrategia, se va a hacer el respectivo análisis. Dentro de las características del DOFA, encontramos que permite evaluar la posición de la organización en el tiempo, debido a que sus componentes son dinámicos y no son estáticos. Brinda información de diagnóstico para la adecuada toma de decisiones y busca detectar y aprovechar las oportunidades particulares, eludiendo sus amenazas mediante un adecuado uso de las fortalezas y el control de sus debilidades. Si a las estrategias, vamos a describir cuáles son los usos o para qué prácticamente se utiliza la matriz DOFA o el análisis DOFA. Primero se dice que es una herramienta muy versátil, la cual permite realizar una evaluación de una circunstancia que se desea corregir al nivel tanto empresarial. También de esto nos proporciona a las organizaciones un panorama de su situación actual, ya que este se establece de manera clara cuáles son las principales fuerzas y debilidades de una organización y destacando así cuál es su importancia estratégica. Finalizando, tenemos que también es posible implementarla para cualquier tipo de empresa, así sea el ámbito económico, gestión empresarial, salud o ámbito empresarial. Cabe resaltar que también sirve para la identificación o un análisis al nivel personal. Con respecto a las ventajas del DOFA, como había mencionado anteriormente, es una herramienta versátil. Esto hace que podamos utilizarla en todos los ámbitos empresariales, pero que también podamos utilizarla a lo largo del tiempo, cuantas veces sea necesario. Segundo, detecta los puntos débiles a los que se debe prestar atención prioritaria para así mejorar la calidad de la atención brindada en nuestra empresa. Tercero, el análisis no requiere intervención monetaria, solamente requiere estudios corporativos y evaluar los recursos de la organización. Al utilizarla, permite establecer nuevas estrategias
para la estructuración de la organización y determina prioridades en el trabajo. Una vez conocidas las ventajas, como también podemos decir que las desventajas del TOFA, es que el análisis se refleja solo factores generales. Esto quiere decir que para una inmersión más detallada y específica en el proceso es necesario realizar un estudio por separado. También tenemos que el método es una preparación para la creación de la estrategia de una empresa o una organización, pero de ninguna manera puede reemplazarse. La imagen proporcionada por el análisis DOFA muestra la situación de la organización durante un periodo en el tiempo específico. También se dice que las fortalezas y debilidades no siempre muestran objetivamente, ya que esto depende en gran medida de quién realiza específicamente la investigación. También tenemos que el análisis y su evaluación de cualitativos de la situación implica la atracción de recursos materiales e intelectuales adicionales, que no todas las empresas pueden permitirse. También se puede decir que esta es una guía, no una ciencia exacta. Dentro de las conclusiones generales que encontramos es que el análisis estratégico de la situación es uno de los principales pasos para la generación de la estrategia organizacional. Para el análisis de una situación empresarial específica, deberá realizarse la matriz DOFA, donde se integran los resultados principales del análisis interno y del entorno empresarial. El estudio de las nuevas herramientas del diagnóstico estratégico deberá poderse entrelazar con el análisis DOFA con el fin de evaluar los posibles cambios, mejoras o elementos de innovación para la organización. Espero que haya sido agradable la presentación. Se trató de explicar de manera muy minuciosa y muy clara y objetiva cuáles son los principales componentes de la matriz DOFA, cuál es su uso, sus características y sus características. Muchas gracias. A ver. Bueno, ¿y qué? ¿Cuánto? Ya